Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero Fernando Durán, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole qué está pasando en estos más de 120 días en el poder político del presidente Luis Abinader con el gobierno del cambio político. ¿Qué diría usted? Don Guillermo, muchas gracias. Yo me siento muy honrado de participar en este programa que es de una trayectoria emblemática en el país en cuanto a los programas informativos. Lo que como miembro del Partido Revolucionario Moderno y como miembro del gobierno que encabeza Luis Abinader, que no solamente está demostrando ser un gobierno y un presidente comprometido con el ejercicio del poder político, sino también de liderar el país por nuevos rumbos, de darle al país la visión, de darle al país el rumbo que por mucho tiempo la sociedad dominicana ha deseado, un rumbo de compromiso, de combate a la corrupción. Yo creo que es ese de fortalecimiento de las instituciones del país. Una sociedad, ninguna sociedad, ninguna nación avanza y ninguna nación progresa y ese progreso se convierte en genuino y duradero si no se edifica sobre instituciones fuertes, sobre instituciones transparentes. Y eso es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, construir un sistema político basado con el funcionamiento de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones de cara a lo que esta nueva época también reclama, porque el mundo se ha ya incorporado a una nueva realidad. La propia situación que plantea la pandemia que ha afectado al mundo en este último año y que nuestro país no ha sido ajeno a ello, es parte de esa necesidad de cambio, de transformaciones, de nuevas instituciones y de manejo transparente y de manejo cercano con la gente. Y eso es lo que estamos viendo con el presidente Luis Abinader. Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, ¿qué ha pasado allá? Bueno, yo creo que si algo expresa la prioridad en un gobierno, si algo expresa los compromisos de un gobierno, es cómo gasta ese gobierno el dinero, cómo organiza su presupuesto. Y con el gobierno de la disposición que ha hecho el presidente Luis Abinader de facilitarle 5.000 millones de pesos a tasa cero para facilitárselo a los productores sin intereses, es la mejor expresión del compromiso del presidente Luis Abinader. ¿Eso ha sido a los productores de café, cacao, de cuánto, a cuál tipo de...? Lo primero que hay que decir es que esos recursos y esa disposición del presidente está mostrando y está significando una revalorización del campo dominicano. Y en términos concretos, mucha gente nos pregunta cómo se está usando ese dinero, y nosotros queremos decirlo de manera clara. Mire, empecemos por Constanza. Hace tiempo que Constanza, prácticamente la producción de ajo, que es un cultivo emblemático en esa comunidad, había desaparecido. Hoy día el Banco Agrícola, con la iniciativa y con la participación del Ministerio de Agricultura, se ha programado la siembra de unas 8.000 tareas de ajo, financiado totalmente por el Banco Agrícola con tasa cero. Nosotros estamos
en la producción, el cultivo del cacao, otro cultivo de gran importancia para el país, un cultivo que tiene... Para el país y la exportación. Exacto, para las exportaciones, porque no solamente emplea y es realizado por muchos pequeños productores, sino también que es un cultivo que genera importante divisa para el país y aporta insumos para la agroindustria productora de derivados de chocolate. Bueno, ahí estamos, ahí hemos anunciado, ahí tenemos ya y estamos trabajando en el fomento de 100.000 tareas nuevas de cacao en el país, 100.000 tareas nuevas de cacao con financiamiento a tasa cero, ¿en qué provincia? En todo el país, en todas las zonas que tengan condiciones ecológicas para el cultivo del cacao. Pero no solamente esas 100.000 tareas de fomentos nuevos, que queremos que sean nuevos, también estamos programando la rehabilitación y mantenimiento a 200.000 tareas adicionales y le hemos facilitado a las asociaciones de productores que comercializan el cacao unos 800 millones de pesos de esas facilidades que está ofreciendo el gobierno para que también contribuyan a la comercialización del cacao. En café, el propio presidente de la República, que en estos días estuvo en Rancho Arriba encabezando un encuentro de relanzamiento del cultivo del café que ha sufrido, que ha significado que el país ha pasado de ser un exportador de café en el pasado, un exportador importante, de más de 100.000 quintales y de más de 200.000 y cantidades importantes en el pasado. El país hoy día es un importador de café. Y para revertir ese proceso, el propio presidente de la República anunció un programa de financiamiento y de rehabilitación de los cafetales del país con 1.000 millones de pesos a tasa cero. También el tabaco, otro cultivo muy importante en términos de la generación de empleo y en términos de todo lo que es la economía del Cibao Central. Un cultivo que ya está significando la exportación de cerca de 1.000 millones de dólares en puros basado en el tabaco. Y en la cosecha pasada todavía existían en los ranchos de los productores, especialmente de los pequeños productores, existían unos 30.000 quintales de tabaco. El Banco Agrícola de este programa a tasa cero le ha facilitado unos 90 millones de pesos para que compren ese tabaco y ya ese tabaco se está adquiriendo y está poniendo en condiciones a los pequeños productores de volver a sembrar una cosecha que está empezando. Pero no nos quedamos ahí. El cultivo del tabaco, lo que estamos haciendo, el programa que ha diseñado el gobierno conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y todos los grandes los tabaqueros del Cibao, estamos haciendo un gran programa de apoyo de siembra del tabaco. El tabaco, la semana pasada tuvimos una reunión con los productores en el Cibao y de unas 300.000 tareas que se acostumbraban a sembrar en el pasado lejano en el país, hoy día estamos sembrando apenas 100.000 tareas, pero hay capacidad para que el país pueda sembrar hasta 500.000 tareas de tabaco, porque mucho de la materia prima que se usa para fabricar los puros se está importando. Pero con los productores de alimentos, bueno, y con los productores de ganado, de cerdo, ¿qué está pasando? Todo eso, nosotros estamos visitando y estamos reuniéndonos con todos los sectores del país, como decía, en ese esfuerzo, en ese ánimo de revalorización de la agricultura y de acercamiento con los productores. Por supuesto, en el caso también de la producción de leguminosas, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, estamos financiando la producción de habichuela en San Juan de la Maguana. También estamos financiando toda la siembra de cebolla que se está haciendo hoy día en Vallejuelo, unas 30.000 tareas. El Banco Agrícola, con este programa de tasa cero, estamos llegando a los productores. En el caso de la producción de leche, el país está importando más de 250.000 millones de dólares de leche y sus derivados lácteos. Nosotros
y hay un gran déficit en la producción lechera. El país depende todavía mucho de la importación, pero el país tiene una gran capacidad. Hay muchas áreas productivas en todo el país que pueden ser dedicadas a la ganadería y que están dedicadas a la ganadería, pero la productividad, no solo en la ganadería, sino en muchos de los rubros agrícolas del país es muy baja. Y esa es una de las cosas donde nosotros estamos y tenemos que trabajar y estamos usando estos recursos para incorporar tecnología que mejoren la productividad. En el caso, por ejemplo, de lo que mencionaba, de la leche, nosotros tenemos el plan y estamos diseñando un plan para financiar y compartir con los productores y con las empresas que comercializan la leche la inseminación de unos 10.000 vientres de vaca, sobre todo para pequeños productores, de manera que ese promedio de leche que anda hoy día entre los 4 y los 5 litros por animal en el país pueda subirse a 10, a 12 litros, y eso va a producir un impacto en toda la producción. ¿Y qué está pasando con los demás productores de arroz, de los alimentos de primera necesidad? Por supuesto, don Guillermo, también la primera prioridad de la política agrícola que hemos diseñado y que ha sido acogida por el presidente y que, como nos decían unos productores en estos días, están sorprendidos. Ayer justamente, en este fin de semana, sosteníamos una reunión con los productores de arroz y nos comentaban un encuentro que habían tenido con el presidente y lo enterado, lo conocedor que era el presidente de la República, Luis Abinader, de los problemas del campo y los problemas del arroz. Nosotros, el país siembra el país dispone de alrededor de 1.4, 1.5 millones de tareas para la siembra de arroz. Y esas áreas se siembran 2 veces al año. Nosotros estamos produciendo alrededor de unos 14 millones de quintales de arroz y consumimos alrededor de 1.1 millón mensual. Ese es el consumo de arroz. Nosotros vamos a mejorar la producción de arroz. Nosotros estamos haciendo ya acuerdo con todas las asociaciones de productores, acuerdo con los molineros del arroz para mejorar y para incorporar el crédito del Banco Agrícola que ciertamente llega, pero no en la cantidad que ese sector requiere. Y estamos haciendo los arreglos del lugar para que gran parte de la producción arrocera del país reciba el apoyo del Banco Agrícola, de ese programa. Y también los plátanos. Los plátanos, que es otro de los rubros donde los dominicanos somos consumidores casi tenemos un per cápita muy alto en consumo de plátano. Estamos llegando a identificando todas las áreas donde nosotros podemos hacer mejora. Por ejemplo, en toda esa zona de Barahona, hay una zona muy importante en Juancho, en Jerquillo, Barahona, que tiene alrededor de unas 60.000 tareas, de las cuales alrededor de 20.000 tareas ya tienen riego, que se le da una inversión que se ha hecho en el pasado. Nosotros estamos ya coordinando con el Instituto Agrario Dominicano y con las asociaciones de productores beneficiadas de ese proyecto para hacer programas dirigidos de producción, porque hoy día uno de los desafíos de la agricultura es no solo producir, sino producir con calidad, ser competitivo, y eso es también lo que y eso tenemos que lograrlo con la incorporación de tecnología y una buena asistencia técnica. Estamos hablando calidad para mejorar su calidad, para tener mejores precios, para producir el consumo nacional y para exportar. Sí, mire, la primera responsabilidad del sector agropecuario es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria depende de 2 cosas. Depende de tener capacidad local de producir, pero también de que los productores tengan ingresos para comprar y que los ciudadanos, que la población tenga ingresos para poder pagar por los bienes que consumen. Pero en el campo también hay una realidad. Gran parte o una buena parte de la población rural, que todavía es muy significativa en el país, alrededor de un 25, un 30% de la población dominicana todavía es rural. El autoconsumo es muy importante para la seguridad alimentaria. Una buena parte de los alimentos que se consumen en el campo son producidos localmente. Pero bueno, entonces esa parte. Pero también la agricultura es un factor muy importante en la generación de empleo en el país.
Alrededor de un 14% de los empleos del país se producen mediante la agricultura. La agricultura es un factor muy importante también en la generación de divisas. Alrededor de un 16% de las exportaciones del país son basadas en los productos, en bienes agropecuarios. Pero también hay otro intangible importante en la agricultura, que es la conservación de los recursos naturales. Muchos cultivos, como la siembra de café, la siembra de cacao, la siembra de aguacate, muchas de esas siembras de árboles son cultivos que contribuyen a la conservación de la naturaleza, a la conservación de la riqueza. Y eso nosotros también le estamos dando un gran apoyo, porque también hay un gran mercado para ello. Entonces todo eso forma parte de las iniciativas, de los esfuerzos que estamos haciendo para consolidar un sector agropecuario dinámico, fuerte, diverso, y que sea parte de la estrategia de desarrollo y de progreso que impulsa el presidente Luis Abinader. Ingeniero Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, ¿cuál es la disponibilidad en millones de pesos que tiene el banco para apoyar todos esos planes de desarrollo que usted acaba de señalar? El Banco Agrícola cumple una función muy importante en el sistema agropecuario dominicano, el sistema alimentario, en la economía agropecuaria, porque la agropecuaria es una pieza fundamental del sistema económico dominicano, sin duda. Lo fue en el pasado, cuando el país vivía de la exportación de café, de cacao, de tabaco, de azúcar, y lo sigue siendo hoy día, cuando ya, además de muchos de esos rubros, también el país es un importante exportador de banano. Nosotros somos posiblemente de los mayores exportadores de banano orgánico en el mundo, y este otro cultivo que le estamos dando mucha importancia y que le estamos dando atención financiera, igualmente que los invernaderos. Hay un gran mercado, el país tiene condiciones para producir en invernadero. Tenemos ahí el mercado de los Estados Unidos, que importa alrededor de unos 14 mil millones de dólares anualmente en productos, en vegetales. Todo eso lo estamos atendiendo. Bueno, entonces... Pero esos 14 mil millones que exporta Estados Unidos. Importa. Estados Unidos al mundo, ¿no? No, Estados Unidos consume, importa vegetales por valor de 14 mil millones. Pero de ese mercado tan importante, República Dominicana apenas exporta 150, 120 millones de dólares. O sea que hay un espacio inmenso para nosotros acceder a ese mercado. ¿Cuál es la disponibilidad financiera del Banco Agrícola hoy? A eso iba. Bueno, entonces el Banco Agrícola, que es muy importante en el esquema de económico agropecuario, tiene una cartera de alrededor de unos 35 mil millones de dólares, con alrededor de unos 30 mil millones prestados. ¿De dólares o de pesos? Perdón, de pesos, unos 35 mil millones de pesos. Alrededor de 30 mil de ellos ya desembolsados y unos 5 mil, 6 mil millones que son los que estamos manejando, que tenemos disponibles para seguir financiando. Bueno, de eso el Banco Agrícola financia alrededor de un 60% del flujo de recursos de financiamiento que va al campo, que va a la agropecuaria. Y eso, porque el sector privado, la banca privada, no tiene el atractivo, la agricultura no ofrece los atractivos en términos de rentabilidad, y además el factor riesgo en la agricultura es muy alto. Por lo que entonces el flujo de recursos, el flujo de financiamiento hacia el campo depende mucho de la capacidad del Banco Agrícola. Por eso esa función es muy importante. Otro factor que nosotros estamos trabajando y que estamos tratando de desarrollar justamente es el seguro agropecuario, porque la manera de mitigar el riesgo en toda empresa, en toda inversión, es justamente teniendo capacidad de asegurar. Entonces, fíjese que cuando nosotros llegamos al gobierno, el seguro agrícola, que es la única institución que asegura principalmente a la agricultura, es Agrodosa, una aseguradora agrícola
que es propiedad del Estado. Esa aseguradora tenía deuda por alrededor de 200 millones de pesos con los productores, fruto de las pérdidas que se habían generado por los fenómenos meteorológicos del pasado. Y esos agricultores estaban, bueno, en calamidad. ¿Cuál es la situación hoy? Nosotros, el Banco Agrícola, de estos recursos, de los 5.000, del programa de los 5.000 millones, le facilitó recursos a Agrodosa, a la aseguradora agropecuaria del gobierno, para que le pagara a esos productores. Y le hemos pagado el seguro a unos 800 pequeños productores que lo hemos puesto de nuevo, le hemos repuesto sus pérdidas y lo hemos puesto de nuevo en capacidad de volver a invertir en la agricultura. Para producir. Ingeniero Fernando Durán, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero en estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada de 20 años que ha hecho usted en el Banco Agrícola, ¿qué fue lo primero que hizo frente a ese tema? Bueno, lo primero es decir el compromiso expreso del presidente de la República, los lineamientos expresos del gobierno de Luis Abinader de tolerancia cero con la corrupción. Esa es la idea, de que ninguna institución, ninguna persona... ¿Pero usted mandó a hacer auditorías allá? Por supuesto, por supuesto. Entonces, basado en ese principio de tolerancia cero con la corrupción, lo primero es tomar en cuenta lo que hemos recibido, ¿verdad? Y hemos mandado a hacer una auditoría y todo el sistema... ¿La auditoría con la Cámara de Cuentas? Con la Cámara de Cuentas. Pero además estamos pagando una auditoría externa que corresponde además por ser una institución bancaria a final de año, y estamos pagando esa auditoría. De manera que será esa auditoría lo que diga la situación que hemos encontrado y las medidas que debemos tomar hacia adelante. Ingeniero Fernando Durán, qué placer nos da. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, yo creo que en estos tiempos ya de fin de año, de Navidad, uno puede decir muchas cosas, pero fundamentalmente quisiera referirme a los productores agropecuarios, decirles que se acerquen al Banco Agrícola. El Banco Agrícola es su institución. Nosotros estamos en condiciones de contribuir, de asumir esa responsabilidad de transformar la agricultura, de contribuir a hacer una agricultura más rentable, de hacer una agricultura más competitiva y hacer una agricultura más sostenible. Eso en cuanto a lo que refiere. No quisiéramos dejar tampoco de decir y de señalar que lo que vemos, lo que nos ofrece, la expresión que hacia el campo tiene el presidente Luis Abinader es una garantía de confianza. Sabemos que el presidente Luis Abinader trabaja para dejarle un legado a este país. Yo conozco a la familia de Luis, conozco la responsabilidad, la integridad y el compromiso social con que defendía a su padre la acción política, la participación en la gestión pública, y sé del compromiso del presidente Luis Abinader con respetar ese legado, de vivir ese legado, y yo estoy seguro y puedo decir, y lo que veo y por lo que estamos trabajando y lo que nos impulsa el presidente cada día es que trabajemos para que los tiempos buenos por venir en el país sean buenos para todos los dominicanos. Ingeniero Fernando Durán, usted aquí en Aeromundo siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros somos de los dominicanos que estamos reconociendo el trabajo que está haciendo usted en el Banco Agrícola, llevando a cabo esa política de revivir el campo dominicano con financiamiento para producir la mejor calidad de nuestros productos al mejor precio y también para que el consumo nacional pueda recibir esos productos y tener excedente para la exportación. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Fernando Durán, un destacado miembro del gobierno del presidente Luis Abinader,
que tiene hoy la responsabilidad de ser el administrador general del Banco Agrícola.